Última hora. Una actualización de alto impacto está moviendo, en este momento, los cimientos de la relación entre México y Estados Unidos. Lo que hasta hace apenas unas horas parecía una tensión diplomática contenida, ahora se convirtió en una crisis abierta, directa y sin precedentes recientes. México ya puso un alto. En una declaración que empieza a circular a nivel internacional, la presidenta de México acaba de anunciar una medida que en Washington no tenían calculada. Un giro de 180 grados que no solo pone contra la pared la cooperación bilateral en materia de seguridad, sino también al tratado comercial más importante del continente, el TEMEC. El gobierno mexicano notificó formalmente al gobierno de Estados Unidos que suspende, de forma inmediata y por tiempo indefinido, el despliegue unilateral de la Guardia Nacional en la frontera sur mexicana para contener el flujo migratorio. Se terminó. Así quedó la situación. México deja de actuar como el escudo gratuito de la frontera estadounidense. La condición para retomar esa cooperación es una sola, clara, firme y sin margen de negociación. Estados Unidos debe frenar el Río de Acero, esa entrada masiva de armas de guerra que cruza ilegalmente desde su territorio y que termina armando hasta los dientes a los grupos del crimen organizado que siguen desangrando a México. Esto ya no se plantea como una solicitud diplomática. Es una exigencia de Estado. La estabilidad del TEMEC queda pendiendo de un hilo. ¡Viva la soberanía de México! Lo ocurrido marca un antes y un después en la historia reciente de Norteamérica. La presidenta de México, durante un mensaje a la nación difundido hace apenas unos momentos, utilizó algunos de los términos más fuertes que se han escuchado en décadas de parte de una mandataria mexicana hacia Washington. Declaró el cierre de la etapa de sumisión y de colaboración unilateral. México no volverá a ser el muro de contención de Estados Unidos mientras ellos sigan funcionando como la armería de nuestros verdugos. Esa frase, por sí sola, ya empieza a ser retomada por agencias de noticias en distintas partes del mundo. Esta decisión no nace de un impulso, ni de una reacción improvisada. Es consecuencia directa de una realidad sangrienta que México ya no está dispuesto a seguir cargando en solitario. Hablamos de una operación de contrabando de armas a escala industrial. Más de 200.000 armas de fuego cruzan ilegalmente cada año desde Estados Unidos hacia México, desde pistolas hasta rifles de asalto de uso militar y fusiles de francotirador calibre .50. Son 200.000 armas al año, una cantidad suficiente para equipar a un ejército completo. Y ese arsenal se utiliza para asesinar a ciudadanos mexicanos, policías, soldados y autoridades. La evidencia, hay que decirlo claro, es contundente. Entre el 70 y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México han sido rastreadas hasta un punto de venta legal en Estados Unidos. No provienen de un mercado negro escondido en Asia o Europa. Salen de tiendas, de ferias de armas, de Texas, de Arizona y de Nuevo México. Quédate hasta el final, porque la última pieza cambia por completo el tablero. Esta medida, tan fuerte como necesaria, no apareció de la nada. Los hechos de las últimas semanas fueron el detonante que terminó por encender la mecha. Hay que recordar las recientes declaraciones de Donald Trump, quien en su campaña permanente de presión y desinformación volvió a amenazar a México con aranceles y castigos si el país no hacía más para detener a los migrantes. Otra vez, la misma retórica del político que exige todo, amenaza con todo, pero no entrega nada a cambio. Trump y sus aliados del sector más radical del Partido Republicano han hablado de cerrar la frontera y de imponer un bloqueo económico. Todo eso mientras evitan reconocer, de manera deliberada, que una de las amenazas más graves para la estabilidad de México no entra caminando desde el sur, sino escondida en las cajuelas de camionetas que cruzan desde el norte cargadas de rifles A-15. La paciencia de México llegó a su límite. Y en una jugada que Washington no vio venir, México decidió responder no con discursos vacíos, sino con una acción concreta que golpea directamente el punto más sensible de políticos como Trump, su capacidad de negociación. Le quitaron de golpe la carta más fuerte que tenía sobre la mesa. El mensaje hacia Washington quedó planteado con toda claridad. ¿Quieren que México contenga a los migrantes para que ustedes puedan presumir resultados frente a sus votantes? Entonces Estados Unidos también tiene que frenar las armas que terminan matando a nuestra gente. La cooperación no puede funcionar por partes. Es un paquete completo. No se puede escoger únicamente lo que le conviene a una sola parte y dejar fuera lo que incomoda. ¿Y cuál es la trampa política en la que México acaba de colocar a Trump, sin dejarle una salida sencilla? Lo que viene ahora es el mecanismo exacto de esa jugada, y hay que decirlo claro, es mucho más fuerte de lo que parece a primera vista.
Durante años, la relación bilateral se sostuvo sobre la llamada Iniciativa Mérida, un programa que en el discurso se presentó como cooperación en materia de seguridad, pero que en la práctica terminó funcionando como una herramienta diseñada desde Washington para marcarle prioridades a México. Llegaron helicópteros, equipo de vigilancia y apoyo técnico. Sí, pero a cambio se exigió que México concentrara recursos en una guerra contra el narcotráfico alineada con los intereses de la DEA, no necesariamente con la pacificación real del país. Y mientras Estados Unidos decía ayudar con una mano, con la otra permitía que su propia industria armamentista siguiera alimentando la violencia dentro de México. La iniciativa Mérida quedó atrás. Lo que nace ahora es otra lógica, una doctrina basada en responsabilidad compartida y soberanía plena. México ya no está dispuesto a perseguir únicamente a los capos que Washington coloca en una lista, mientras las armerías de Houston y Phoenix venden sin mayor freno los rifles que después usan esos grupos criminales como si fueran ejércitos privados. Las demandas mexicanas son concretas y van directo al punto más vulnerable del sistema estadounidense. Primero, que la ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, tenga una presencia real, constante y operativa en la frontera, y que revise los vehículos que se dirigen hacia el sur con la misma dureza con la que la patrulla fronteriza inspecciona a las personas que cruzan hacia el norte. Segundo, que se persiga de manera efectiva a los straw purchasers, los llamados compradores de paja, ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales que adquieren legalmente decenas de armas para después entregarlas a traficantes. Tercero, que se cierre por fin el gun show loophole, ese vacío legal que permite la venta de armas en ferias sin una verificación completa de antecedentes. Son exigencias que, vistas desde el sentido común, parecen elementales, pero en Estados Unidos chocan directamente con el lobby armamentista más poderoso del mundo. Y justo ahí es donde México armó su trampa política más delicada y más difícil de esquivar. Porque si Trump quiere cumplir su promesa electoral y conseguir que México vuelva a cooperar con fuerza en la contención migratoria, tendría que hacer exactamente lo que su base más dura y sus patrocinadores de la NRA consideran una traición absoluta: regular la venta de armas. Esa es una trampa política casi perfecta. No tiene una salida limpia ni una puerta trasera evidente. Si Trump acepta las demandas de México, la NRA y el ala más radical de su partido lo van a golpear públicamente. Lo acusarían de debilidad, de traicionar la segunda enmienda y de doblarse ante un país extranjero. Pero si no acepta, el flujo migratorio podría incrementarse, dejando al descubierto el fracaso más visible de su política central. Y si el TEMEC se fractura, la crisis económica que vendría después pegaría primero en los estados fronterizos, exactamente los estados que Trump necesita para ganar. No hay una jugada ganadora en ese tablero. México dejó de ser una pieza movida desde Washington y se convirtió en el jugador que ahora también mueve fichas y condiciona las reglas del juego. Pero México no está solo. Y esta quizás sea la parte más relevante de todo lo ocurrido en las últimas horas. Después del anuncio, se desató una ola de respaldo desde América Latina que Washington claramente no tenía contemplada en sus cálculos. El presidente de Colombia, un país que conoce la violencia alimentada por el tráfico de armas no por teoría ni por discursos, sino por décadas de muertos, fosas y dolor social, emitió un comunicado que no dejó margen para dobles lecturas. Apoyamos la valiente postura de México. Ya es momento de que Estados Unidos reconozca y asuma la responsabilidad que le corresponde como mayor exportador de violencia dentro del hemisferio. Hay que decirlo claro, la soberanía de nuestros pueblos no se pone sobre la mesa ni se negocia bajo presión. Casi al mismo tiempo comenzaron a llegar mensajes de apoyo desde Ecuador, un país que atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por bandas criminales que operan con armas de origen estadounidense. A esto se suman los posicionamientos públicos de líderes de Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes han dejado ver que la estrategia mexicana empieza a marcar una ruta distinta para la región. Están observando que sí es posible dejar atrás la lógica de pedir favores y pasar a una postura de exigencia directa. En apenas 48 horas se está configurando algo que antes no existía con esta fuerza: un frente común latinoamericano, un bloque regional que mira hacia Washington y le habla con una sola voz. El mensaje es contundente. La etapa de la doctrina Monroe, la etapa del patio trasero, llegó a su fin. América Latina no acepta seguir siendo tratada como zona subordinada. Somos socios. Y si uno de los principales problemas de seguridad nacional de nuestros países tiene origen en territorio estadounidense, entonces Estados Unidos tiene la obligación, no la opción, de atenderlo y resolverlo.
Lo que Donald Trump y sus seguidores han intentado presentar como chantaje de México, el resto del hemisferio lo está leyendo de otra manera, como legítima defensa, como el grito urgente de un socio que durante demasiado tiempo fue ignorado, minimizado y tratado con desprecio. Y mientras el continente empieza a cerrar filas alrededor de México, la pregunta ahora es inevitable. ¿Qué está ocurriendo en Washington y en Wall Street en este momento exacto? Lo que viene ahora es el golpe que los mercados ya están resintiendo y la reacción que tiene a grandes empresarios marcando con urgencia a la Casa Blanca. En Washington, las primeras respuestas combinan sorpresa, enojo y una sensación de descontrol que nadie parece saber cómo administrar. De acuerdo con fuentes dentro del Departamento de Estado, el ambiente es de caos absoluto. Los políticos republicanos, sobre todo los representantes de estados fronterizos, salieron de inmediato a condenar a México con una dureza que era previsible. Acusan al país de darle la espalda a Estados Unidos y de abrirle la puerta a la migración, pero evitan mencionar el punto central. Fueron ellos mismos quienes, durante años, mantuvieron abiertas las puertas al tráfico de armas mediante leyes que protegen más a los fabricantes de rifles que a las víctimas de la violencia. La Asociación Nacional del Rifle, la NRA, ya dio a conocer un comunicado en el que califica la postura mexicana como un ataque directo a la Segunda Enmienda y a la soberanía de Estados Unidos. Pero ese argumento es una falacia monumental. La soberanía estadounidense no puede usarse como escudo para justificar la exportación de muerte, violencia e inestabilidad hacia los países vecinos. Ningún principio constitucional puede convertirse en permiso para alimentar la crisis de seguridad de otra nación. El impacto económico tampoco tardó en aparecer. El peso mexicano ha mostrado volatilidad durante las últimas horas. En Wall Street, las acciones de compañías automotrices y manufactureras con cadenas de suministro profundamente integradas en Norteamérica comenzaron a registrar caídas. El temor a una guerra comercial abierta y a una posible ruptura del TEMEC ya no es una advertencia lejana, es un riesgo real que los mercados están descontando en tiempo real. Los mismos grandes empresarios que hasta hace poco celebraban la estabilidad que ofrecía el tratado comercial ahora están llamando con desesperación a la Casa Blanca. Y ahí está el punto que Trump decidió ignorar. La prosperidad económica de la que tanto presume Estados Unidos depende, en buena medida, de la cooperación con México. Esa cooperación no existe en automático, ni puede mantenerse bajo amenazas permanentes. México acaba de dejar claro que esa relación tiene un costo político y moral, la seguridad de su gente. En redes sociales, en las calles, en conversaciones de café y en distintos espacios públicos, empieza a sentirse un orgullo nacional que durante años parecía contenido. Después de tanto tiempo de ver a México como el país que siempre termina cediendo, una parte importante del pueblo mexicano interpreta esta acción como un acto de dignidad que llevaba demasiado tiempo pendiente. Se entiende que pueden venir días complicados, que la presión puede aumentar y que habrá consecuencias. Pero la percepción general es clara. Ya no se podía seguir contando muertos de este lado de la frontera, mientras del otro lado se contaban ganancias por la venta de armas. Y el mensaje de México no va dirigido únicamente al gobierno de Estados Unidos. También está dirigido a su población. México le está diciendo a los ciudadanos estadounidenses: la violencia que ustedes ven en las noticias sobre nuestro país, esa violencia que después alimenta la migración que tanto les preocupa, está siendo patrocinada, facilitada y armada desde sus propias ciudades. Ayúdenos a detenerla. Y aquí es donde se entiende completo el movimiento, porque esto no es una respuesta impulsiva, no es un golpe de mesa diplomático lanzado de un día para otro, ni una reacción de enojo calculada para los reflectores. Esto es una jugada diseñada con precisión política, una trampa armada paso por paso, y Donald Trump caminó directamente hacia el centro de ella. Hay que decirlo claro, buena parte de la carrera política de Donald Trump se levantó sobre una promesa central: control total de la frontera, hacer que México pagara los costos, frenar la migración, convertir el tema fronterizo en su bandera más poderosa frente a sus votantes. Pero ahora, para poder cumplir esa misma promesa, para conseguir que México vuelva a colaborar en la contención migratoria, Trump quedó obligado a hacer justo aquello que su base más dura y sus patrocinadores de la NRA consideran una traición inaceptable: abrir la puerta a una regulación más estricta en la venta de armas. Y ahí está el punto clave. Regular la venta de armas se convierte en una trampa política casi perfecta, sin una salida limpia, sin una ruta cómoda, sin una puerta trasera que le permita quedar bien con todos. Si Trump acepta las exigencias de México, la NRA y el sector más radical de su partido saldrán contra él de inmediato. Lo acusarán de debilidad,
de abandonar la segunda enmienda, de doblarse ante la presión de un país extranjero y de traicionar a los votantes que lo respaldaron justamente por prometer mano dura. Pero si no cede, el flujo de migrantes podría crecer, dejando al descubierto el fracaso más visible de su principal bandera política. Y si a eso se suma una fractura del TEMEC, el golpe económico que vendría después impactaría primero a los estados fronterizos, precisamente esos estados que Trump necesita conservar para ganar. En otras palabras, no hay una jugada ganadora en este tablero. Cualquier movimiento tiene costo político, costo económico o costo electoral. México cambió las reglas del juego de manera permanente. Pasó de ser la pieza que otros movían según sus intereses, a convertirse en el jugador que define que se discute, cuando se discute y cuál será el precio de cada negociación. El mensaje enviado a Trump y al resto del mundo es contundente. La seguridad fronteriza no se puede tratar por partes. Es un paquete integral. Incluye personas, incluye drogas e incluye armas. No se puede exigir control migratorio mientras se ignora el tráfico de armas. No se puede presionar por una sola variable y dejar fuera las otras dos. Y la comunidad internacional, que está observando este pulso con enorme atención, ya está tomando nota de algo histórico. Por primera vez en décadas, un país latinoamericano no está negociando desde la necesidad ni desde la urgencia. Está negociando desde una posición de fuerza, con argumentos, con presión diplomática y con una lectura mucho más amplia del problema fronterizo. De acuerdo con las fuentes consultadas en este momento, las próximas 24-48 horas serán decisivas. Se espera una respuesta oficial de la Casa Blanca. La pregunta ahora es qué tono tendrá esa respuesta. ¿Será un mensaje conciliador? ¿Vendrá una invitación formal al diálogo? ¿O veremos una nueva escalada con amenazas de aranceles, sanciones y presión comercial al estilo más duro de Trump? México ya solicitó una reunión de emergencia del Consejo del TEMEC para discutir lo que considera una amenaza directa a la seguridad nacional, con efectos inmediatos sobre la estabilidad comercial de Norteamérica. Canadá, México y Estados Unidos tendrán que sentarse en la misma mesa, pero esta vez la agenda no la impuso Washington. Esta vez, la agenda la puso México. Los analistas anticipan un periodo de negociaciones de alta tensión. Los lobbies empresariales de los tres países ejercerán una presión enorme para evitar una ruptura comercial total, porque las consecuencias serían profundas para las cadenas de suministro, la inversión y los estados fronterizos. Pero el gobierno mexicano dejó en claro algo que Washington tardó demasiado en entender. La vida de los ciudadanos mexicanos no es una variable de ajuste dentro de una ecuación comercial. No es una ficha que se mueve o se sacrifica según convenga al calendario electoral de Estados Unidos. Esa vida, esa seguridad y esa exigencia de reciprocidad son ahora el centro de la política exterior de este gobierno. Y a partir de hoy, el mundo lo sabe. Lo que Trump intentó convertir en una relación de subordinación permanente terminó transformándose en el escenario que menos quería enfrentar. Un México que ya no negocia desde el miedo, que no actúa bajo presión inmediata, que no acepta condiciones sin respuesta, que pone sus propias reglas y las sostiene con datos, con ley y con respaldo político regional. La historia reciente de Norteamérica tiene un antes y un después. Y ese después empezó hoy. Seguiré monitoreando cada declaración que salga desde Washington, cada movimiento dentro del Congreso estadounidense, cada señal desde las mesas del TEMEC y, por supuesto, cada respuesta desde Ciudad de México. Te traeré cada actualización en el momento en que se produzca. Si este tema te importa, si crees que México tiene derecho a exigir reciprocidad real y no solamente promesas vacías, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ningún movimiento de esta crisis. Y dime en los comentarios, ¿crees que Trump va a ceder ante las demandas de México o va a escalar hasta poner en riesgo el TEMEC? ¿Hasta dónde crees que está dispuesto a llegar?